Se abre la sesión. Buenos días, señorías, y también a los comparecientes. Ruego a los portavoces comuniquen si las hay sustituciones en sus grupos. ¿Grupo mixto? No hay sustituciones, señor presidente. Grupo Izquierda Unida. Ángel González sustituye a Marta Pulgar. El Grupo Popular está ausente. Grupo Foro Asturias. Gracias, señor presidente. No hay sustituciones. Grupo Socialista. No hay sustituciones. Gracias, presidente. Muchas gracias. En el orden del día de esta sesión figuran las comparecencias informativas sobre la propuesta de proposición de reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución. El procedimiento se desarrollará comenzando por un turno de exposición previa de los comparecientes por plazo de 10 minutos cada uno, seguido de un último turno para aclaraciones y precisiones por 5 minutos. Se recuerda a los diputados que no hay fijación de posiciones. Pasamos, pues, a la exposición previa de los comparecientes por término inicial de 5 minutos, rogándoles que se identifiquen al objeto de constancia en diario de sesiones al inicio de sus intervenciones. Tiene la palabra el profesor Bastida Frigedo. Gracias, buenos días. Y gracias por invitarme a comparecer en esta sesión. Debería comenzar ya diciendo que la Constitución necesita de una reforma y también necesita de introducción de mecanismos de democracia directa, puesto que siempre es una de las cuestiones que se le ha achacado a nuestra Constitución española lo cicatera que ha sido a ese respecto. Por tanto, que quede clara este primer pronunciamiento, sin perjuicio de lo que vaya ahora a decir. Yo creo que en esta iniciativa realmente se concitan dos iniciativas, no hay una sola, sino dos. Una es la iniciativa en sí misma de reformar la Constitución, al margen de qué es lo que se vaya a reformar. Y otra iniciativa es la concreta reforma sobre la materia de introducción de democracia, de instrumentos de democracia directa. Por tanto, sus señorías deberían pensar en esas dos cuestiones, puesto que nunca se ha hecho, que yo sepa, una iniciativa de una comunidad autónoma para reformar la Constitución. Y esto es muy importante. Ni siquiera el Estatuto menciona en concreto esa posibilidad, aunque la menciona la Constitución. El reglamento de esta Junta General del Principado tampoco lo plantea expresamente. Algunos reglamentos sí lo hacen y algunos estatutos también lo hacen, como el de La Rioja, por ejemplo, Extremadura o Castilla-León. Pero en Asturias ni el Estatuto ni el Reglamento contemplan de manera específica esta cuestión, lo cual pues no impide que haya un pronunciamiento al respecto, evidentemente, puesto que tienen iniciativa para reformar la Constitución las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Pero cuando se pone en marcha una iniciativa de este tipo, pues lo primero que hay que pensar es si es oportuno que una comunidad autónoma plantee una iniciativa de reforma constitucional. Yo creo que eso es importante. Y en la medida en que se habla constantemente en los últimos tiempos de que tiene que haber una reforma constitucional y que no se lleva a cabo, pues el hecho de que una comunidad autónoma pueda plantear desde una parte de lo que es el Estado, pueda plantear esa iniciativa, tiene su relevancia. Pero como tiene su relevancia, pues también habría que plantearse si, puestos a hacer una iniciativa, el contenido de la iniciativa de reforma propuesta por un Parlamento autonómico tendría que ser esta concreta materia. Si no, tendría que ser más amplia, ¿no? Y más ambiciosa. Y esa es una cuestión que debería también plantearse. Por eso digo que aquí hay dos iniciativas. Una, la iniciativa de impulsar una reforma constitucional y luego la concreta materia que debería tener eso. Esto por una parte. Por otra parte, sobre el objeto de la reforma, yo creo que es, como digo, necesario que en la Constitución se introduzcan más instrumentos de democracia directa. La cuestión es cuáles.
De todas maneras, últimamente se ha planteado la democracia, los instrumentos de democracia directa como alternativa a la democracia representativa. Como la democracia representativa no funciona, incluso en su extremo se dice no nos representan, entonces vamos a introducir mecanismos de democracia directa. Y yo creo que es malo hacer una reforma, y menos una reforma constitucional, pensando en una patología o en una supuesta patología de que no nos representan y entonces o que funciona mal la representación y por tanto vamos a introducir como panacea la democracia, instrumentos de democracia directa. Yo creo que eso también habría que tenerlo en cuenta, porque la democracia directa no puede ser una alternativa a la democracia representativa. Y la democracia representativa no existe porque, como hay muchos millones de personas y no puede haber democracia directa, asamblea directa de no sé cuántos millones, pues como mal menor existe la democracia representativa. Creo que la justificación de la democracia representativa no es eso. Si fuese eso, hoy en día con Internet, las redes sociales, se podría sustituir y, sin embargo, a mi juicio sería nefasto que no hubiese parlamentos y que todo se solucionase por Internet. ¿Por qué? Porque la democracia representativa tiene algo muy importante, que es el debate, la deliberación en el seno de una asamblea de todos los problemas que existen en conjunto, mientras que unas iniciativas concretas que pueden partir de la sociedad solo están pensando en esa parcela que se propone, pero no se repiensa en todo lo demás. Y, por tanto, se necesita que haya un procedimiento deliberativo, no solo de propuestas, sino de deliberación. Y yo creo que en instrumentos de democracia directa la deliberación no existe o existe en muy pequeña medida. Y por eso es necesaria la democracia representativa. En cuanto a la patología de la democracia representativa y como sustitutivo la democracia directa, también habría que pensar que actualmente se tiene la tentación de decir que la democracia directa, con esos instrumentos de democracia directa de iniciativa legislativa, son los mejores, es lo mejor. Y, por tanto, cualquier iniciativa legislativa reuniendo 500.000 firmas y se presenta en el Parlamento, si el Parlamento la modifica, la cambia, pues parece ya que el Parlamento está en contra de la ciudadanía. Y realmente no tiene que ser así, porque al final son 500.000 firmas y el Parlamento representa a todos los ciudadanos. Contrastada esa representación en unas elecciones donde han votado más de 500.000 personas. Y, sin embargo, se ha llegado a esa idea muy extendida mediáticamente de que si el Parlamento le toca una coma a una iniciativa popular, pues ya es que el Parlamento no nos representa, no está en consonancia con la sociedad, etcétera. Se ha visto pues en alguna iniciativa, la iniciativa legislativa popular sobre las hipotecas, la dación en pago, etcétera, etcétera. No basta que se modifique una cosa para que parezca ya que el Parlamento va por otro lado distinto a la ciudadanía. Y por eso parece que frente a ese gobierno representativo, pues se diría que aquí hay un gobierno o se gobierna contra la mayoría silenciosa. Pero la mayoría silenciosa no es la mayoría que hace una iniciativa popular. Por tanto, eso habría que tenerlo en cuenta. Como digo, es necesario que hay que introducir mecanismos de democracia directa en la Constitución, porque la Constitución ha sido muy cicatera en esta materia, quizá como reacción al franquismo y al uso perverso que se hizo de eso, de esos instrumentos. Tiene que haber más instrumentos de democracia directa y menos restricciones a los pocos que hay. La propuesta en concreto, entrando ya en esta propuesta, yo creo que habría que meditarla, habría que técnicamente podría mejorarse. Por ejemplo, pues habría que separar lo que es el plebiscito de lo que es el referéndum. Dentro de lo que es el referéndum, pues se habla de un referéndum abrogativo.
un referéndum de ratificación de las leyes. Bueno, yo creo que son mecanismos distintos y que creo que habría que modificar. Por ejemplo, en la supresión total de límites a la iniciativa legislativa, yo creo que hay algunas materias que deberían seguir siendo un límite. La ley presupuestaria, por ejemplo, pues no puede ser por iniciativa legislativa, es una función propia del Gobierno. De la misma manera, tampoco se podría hacer un referéndum abrogativo de una ley de presupuestos, porque eso rompe totalmente el esquema. Por tanto, yo creo que en iniciativas legislativas no podría haber una iniciativa legislativa de reforma, que realmente no es una iniciativa, es una abrogación de lo que ya está. Hay una ley de presupuestos, que se quiere otra, o si se quiere modificar la ley una ley pues que no tuviera un incremento del gasto o una minoración de los ingresos, porque eso afecta también a la sustancia del presupuesto. En cuanto al plebiscito, que se mantendrían las 500.000 electores, yo creo que está bien. Creo que la iniciativa legislativa tendría que admitirse en su contenido siempre y cuando no se opusiesen pues, 3/5 de la Cámara. Es decir, que no puede presentarse estos mecanismos de democracia directa como alternativa a la Cámara, sino como complemento a los parlamentos. Por tanto, creo que habría que combinar darle paso a la iniciativa, pero también que siempre y cuando no se oponga 2/3 o 3/5 de la Cámara. En cuanto a referéndum de ratificación de las leyes, yo creo que no puede haber un referéndum de ratificación de las leyes pedido por iniciativa legislativa, porque eso paralizaría totalmente, a mi juicio, la legislación. Es decir, que si se aprueba por las Cortes una ley y en el plazo de los 15 días que hay para sancionar, pues primero no hay posibilidad de reunir 500.000 firmas, pero basta que se reúnan 500.000 firmas para que se tenga que hacer un referéndum y entonces, ¿qué pasa con esa ley? Sería un instrumento de la oposición para paralizar cualquier actividad legislativa si se reuniesen 500.000 firmas, o no de la oposición, simplemente de 500.000 ciudadanos. Estamos hablando de una ley aprobada. Por eso no creo que haya necesidad que no sería procedente un referéndum de ratificación de leyes pedido por 500.000 electores. Otra cosa es que lo pida el Gobierno o las propias Cortes, porque eso sería inmediato. Ni siquiera las comunidades autónomas, porque si piden las comunidades autónomas, pues también estamos en la misma dilación. En cuanto al referéndum abrogativo, es decir, de derogación de una serie de leyes, pedido por 500.000 electores, pues yo creo que el referéndum también podría ser esa solicitud que se hace para que se haga el referéndum, solicitud que se dirigiría al Congreso de los Diputados, pues se admitiría siempre y cuando no fuese rechazado por 3/5 de la Cámara. Es decir, que siempre tendría que haber un pronunciamiento y tendría que ser algo grave para que 3/5 de la Cámara rechazasen la realización del referéndum. Y en cuanto a la reforma constitucional, y concluyo, si es que se establece la iniciativa para reformar la Constitución por 500.000 electores, creo que habría que aprovechar también para ponerle límites a la reforma constitucional, que actualmente no tiene ningún límite, puesto que cabe la reforma total de la Constitución. Y yo creo que debería expresarse un límite, sea por la iniciativa por el Gobierno, por 500.000 firmas, por quien sea. Yo creo que un límite a la Constitución es que no puede reformarse la Constitución para suprimir la democracia, porque una Constitución debe estar siempre abierta al cambio y, evidentemente, si se suprime la democracia, pues no estaría abierta al cambio. Gracias.